Octava llave. La putrefacción, llave mayor de la resurrección y de la gran obra. Toda carne humana o animal no puede producir ningún crecimiento o propagación de su especie si no es por la putrefacción. También la semilla de la tierra y todo lo que está sometido y es propio de los vegetales no puede hacerse crecer excepto por la putrefacción. Por otra parte, muchos animalillos y gusanos reciben la vida a condición de que ellos adquieran la fuerza y la acción vivificantes de la putrefacción. En comparación a todas las maravillas, esto deberá estimarse con pleno derecho como un prodigio que verdaderamente ha concedido la naturaleza. De esta forma, el desarrollo y el soplo de la vida están principalmente en la tierra y son empujados por los otros elementos, por la semilla espiritual y por esta armonía. Esto se debe demostrar por ejemplos que reproduce muy bien la mujer del campesino, pues ella no puede tener ninguna gallina para las necesidades de la casa, a menos que no sea por la putrefacción del huevo del cual es engendrado el pollito. Si cae pan en miel, en el seno de éste nacen hormigas, lo que igualmente es un curioso fenómeno de la naturaleza. El agricultor observa también que de la carne putrificada nacen pequeños gusanos en los hombres, los caballos y los cuerpos de otros animales, así como arañas, larvas y otras cosas en las nueces, las manzanas y las peras. Pero, ¿quién puede calcular los diversos géneros y especies de gusanos que provienen de la sola putrefacción? Igualmente se ve en las hierbas que diversos tipos de plantas como las ortigas y otras parecidas crecen en lugares donde hierbas tales no han crecido jamás y donde no han caído sus semillas. La causa está únicamente en la putrefacción, porque la tierra está predispuesta como fecundada en estos lugares para estas producciones y la virtud de los astros que se insinúa de arriba habrá producido en ella espiritualmente la semilla. Esta en la tierra se putrifica y por la acción y la ayuda de los elementos ha engendrado la materia corporal según la forma de la naturaleza. Así los astros juntamente con los elementos pueden suscitar algún nuevo esperma que no había jamás existido antes y que después, por la putrefacción, podrá ser multiplicado. Pero no está concedido al hombre que produzca un nuevo esperma, pues no está en él el poder crear por la operación de los elementos y la esencia de los astros. Así pues, nacen diferentes especies de hierbas de la putrefacción. Pero puesto que el agricultor está acostumbrado a estas cosas, ya no las observa más y no puede imaginarse la causa de esta ciencia, ante la cual el vulgo conserva la fuerza de la costumbre. Pero tú, a quien conviene saber mucho más que el vulgo, escuchando los consejos y los discursos numerosos, aprende aún las causas y los fundamentos por los cuales y de los cuales la vivificación de la resurrección y de la generación resulta así la putrefacción. Estudia esto no por hábito, sino como un investigador de la naturaleza, con la idea mayor de que toda vida se desprende y nace de la putrefacción. Cada elemento tiene por sí sucesivamente su corrupción y su generación. Así pues, que el apasionado del arte adquiera mayor certidumbre y que sepa de sobreabundante fundamento, que en un solo elemento se encierra los tres restantes, pues el aire contiene en sí el fuego, el agua y la tierra.
lo cual puede parecer increíble cuando, sin embargo, es la verdad misma. Así el fuego retiene en sí el aire, el agua y la tierra, pues de otro modo no genera nada. El agua participa de la tierra, del aire y del fuego. Si no, nada podría resultar en la generación. Y aunque consideremos un elemento aisladamente, todos sin embargo están mezclados en él. Esto es revelado por la destilación en la separación de los elementos. A fin de que yo te exponga esto por legítima prueba y no digas, ignorante, que mi discurso no es sino pura palabrería y en ningún modo verdadero. Te proclamo que te es útil investigar la separación de la naturaleza, conocer la división de los elementos y que de todos, en la destilación de la tierra, el aire pasa el primero y muy fácilmente, después del cual, continuando con habilidad, fluye el elemento del agua. El fuego está incluido en el aire, porque ambos son de esencia espiritual y se aman uno a otro admirablemente. La tierra en la cual está la sal, de gran precio, queda en el fondo. En la destilación del agua, el aire y el fuego salen primero. El agua a continuación y el cuerpo de la tierra queda en el fondo. El elemento del fuego puede ser obtenido por él mismo, si es llevado a la sustancia invisible por la extracción del fuego, del agua y de la tierra. Del mismo modo, el aire habita en los otros tres elementos. En efecto, ninguno de estos puede carecer de aire. Sin aire, la tierra no es nada y no puede producir cualquier cosa que sea. El fuego no quema y no tiene vida. El agua no puede generar ningún fruto. Por otra parte, el aire no puede consumir nada ni desecar la humedad si no es por el calor natural. En consecuencia, como el ardor y el calor se encuentran en el aire, el elemento del fuego de todas maneras existe en el aire, pues todo lo que es caliente y seco es imputado a la sustancia del fuego. Es por lo que un elemento no puede pasar sin otro, sino que la mezcla de los cuatro elementos es constantemente verificada en la generación de todas las cosas. Y aquel que declara lo contrario, en manera alguna penetra los misterios de la naturaleza y no ha investigado sus caracteres. Te conviene saber que lo que debe nacer de la putrefacción llega necesariamente por este medio. La tierra, a causa de su humedad interior y oculta, es llevada a una cierta corrupción o destrucción, lo que es el comienzo de la putrefacción. Pues sin humedad, sin el elemento del agua, ninguna verdadera putrefacción puede ser hecha. Si una cierta generación debe seguir a la putrefacción, es necesario que sea excitada y nutrida por la cualidad cálida inherente al elemento del fuego. Sin calor natural ningún nacimiento puede producirse. Es por lo que si uno debe servirse para crear del espíritu vivificante y del movimiento, esto no puede producirse sin aire. Ciertamente, si en este punto el aire no operase con los otros elementos, no cumpliría su función. Entonces, primeramente, la sustancia del compuesto en que la generación empezaría se vería ahogada en ella misma y perecería en consecuencia por la falta de aire. De donde está claramente reconocido y fundamentalmente demostrado que toda perfecta generación sobreviene por el concurso de los cuatro elementos y que siempre un elemento en otro muestra su poder y su vida. Sin la putrefacción, ni en este tiempo ni más tarde, nada es dado a luz. Es evidentemente verdadero que para toda vida, toda perfecta generación y toda resurrección son necesarios los cuatro elementos. Sabe que cuando Adán, el primer hombre, fue formado de una bola de tierra por el muy alto Creador,
No mostró todavía un movimiento perceptible de algo de vida, hasta que Dios le dio el soplo. Entonces la bola de tierra vivificada recibió la energía. En la tierra estaba la sal, es decir, el cuerpo. El aire inspirado era el mercurio o el espíritu. Por esta inspiración el aire le dio el calor natural y mesurado que era el azufre, es decir, el fuego. En este instante Adán se movió y se manifestó de tal manera que aconteció que su alma fue vivificada e introducida. Pues el fuego sin el aire no puede ser, y recíprocamente ningún aire puede existir sin fuego. El agua estaba unida a la tierra, según es necesario que se encuentren en igual mezcla para que la vida deba resultar de ello. Así pues, Adán fue primeramente sacado, compuesto y generado de tierra, de agua, de aire y de fuego, de alma, de espíritu y de cuerpo, después de mercurio, de azufre y de sal. Del mismo modo, Eva, la primera mujer, nuestra madre de todos, participa de estas mismas cosas, pues fue producida de Adán, de quien en consecuencia ha sido constituida y ha nacido. Nota bien esto, y a fin de que yo vuelva de nuevo a la putrefacción, que el inquisidor del magisterio, dado a la filosofía, sepa que por el mismo razonamiento ninguna semilla metálica puede operar o crecer, a no ser que esta semilla metálica sea llevada a perfecta putrefacción, únicamente por sí misma, y sin ninguna adición o mezcla extrañas. Del mismo modo que, como ha sido dicho y significado, ninguna simiente vegetal y animal puede dar crecimiento sin putrefacción. Así comprende que, para los metales, la putrefacción debe alcanzar su perfecto desarrollo por medio de los elementos. No que los elementos sean esta misma semilla, como antes es suficientemente revelado, sino porque la semilla metálica, nacida por la esencia celeste, astral y elementaria, está incluida en un cuerpo y después debe ser conducida por los elementos a una parecida putrefacción y corrupción. Nota igualmente esto, que el vino posee en sí un espíritu volátil, pues en su destilación el espíritu sale primero y la flema después. Pero si por un calor continuado el vino es vuelto vinagre, entonces su espíritu ya no es tan volátil como antes. En efecto, en la destilación del vinagre, el agua o la acuosidad sale enseguida y el espíritu en último lugar. Y aunque este mismo vinagre sea a primera vista el vino que precedentemente había estado en el vaso, tiene sin embargo una propiedad muy diferente a él. Por la putrefacción del calor ininterrumpido ha sido transmutado y hecho vinagre, y todo lo que ha sido obtenido o rectificado con el vino o su espíritu muestra otra propiedad y modo de operar que lo que es extraído con el vinagre. Pues si el vidrio de antimonio es extraído con el vino o espíritu de vino, provoca mucha diarrea y vómitos, porque es aún un veneno, del cual el efecto venenoso no ha sido destruido o extinto. Pero si el vidrio de antimonio es obtenido con la ayuda de buen vinagre destilado, suministra un bello extracto de magnífico color. Cuando el vinagre se separa por el baño María del polvo amarillo que queda, bien lavado por reiteradas destilaciones de agua común, a fin de que sea sacada de él toda la fuerza del vinagre, es recogido un polvo fino que no provoca ya ninguna diarrea, sino que se muestra como un excelente remedio del que puede uno servirse, que atrae la admiración y que en cuanto a su valor debe de ser considerado como un milagro de la medicina. Este polvo admirable
en un lugar húmedo, se resuelve en licor, que sin ningún olor triunfa en cirugía, y esto es bastante. Y este capítulo principal es conclusión de este discurso que hay que examinar bien. La celeste criatura engendrada cuya vida es conservada por los astros y nutrida por los 4 elementos, debe perecer e ir a putrefacción. Si esto se hace, los astros por medio de los elementos a quien esto incumbe, volverán los cuerpos putrificados a la vida, a fin de que lo celeste sea de nuevo y tenga su habitación en la región superior del firmamento. Que esto se cumple perfectamente y verás que el terrestre es absorbido por el celeste, con el cuerpo y la vida, y que el cuerpo celeste es reducido a celeste sustancia.